se ríe en una época en la que en este país no estaba permitido que te rieras, ¿no? Y utiliza desde la burla más cruda hasta la ironía más fina. Al gurú, al maestro Jorge Ibargüengoitia. Es un autor que no inventó el humor, porque el humor se había colado a cuentagotas en ese valle de lágrimas que es la literatura mexicana, pero que sí lo institucionalizó como uno de los rasgos más frescos y más novedosos de la literatura mexicana de su tiempo. Ha ido cosechando lectores generación tras generación y sabemos por qué. Por ese humor cáustico, autoinfligido e infligido hacia el exterior, como debe ser una ley en todos los autores satíricos. Yo a Ibargüengoitia lo considero el mejor humorista que hemos tenido. Era de la clase media de entonces, que era mucho más privilegiada que la nuestra. Él era huérfano de padre y tenía un montón de mujeres a su alrededor consintiéndolo y esperando de él que fuera el doctor, el ingeniero de la familia, como antes se usaba, y terminó siendo escritor. Entonces seguramente fue una gran decepción. Tiene la enorme ventaja en su texto, que es como los de él y como suelen ser, con una mirada incisiva, muy crítica, pero aunque en la misma crítica viene una forma de observación que es incluso jocosa, ¿sí? Es una crítica que mueve incluso a la diversión. Estudió ingeniería para darle gusto a su familia, pero muy pronto descubrió que a él lo que le gustaba mucho era el drama, el teatro, y fue alumno de Rodolfo Usigli, que también tenía una visión bastante irónica de la realidad y una visión muy interesante de nuestra historia. Decide dejar la ingeniería y se regresa a México a estudiar arte dramático porque no había quien le enseñara a escribir novela, si no se hubiera saltado arte dramático, que en realidad él dice que no era su fuerte, ¿no? Empezó a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero la abandonó después de 3 años para estudiar arte dramático. Creo que Ibargüengoitia es el gran humorista de la literatura mexicana. Un maestro en este sentido y utiliza desde la burla más cruda hasta la ironía más fina. Es un personaje extraordinario, lo volvemos a leer, volvemos a ver sus frases incluso, ¿no? Yo recuerdo ahora en la revista Algarabía que hasta le ponen, hay una sección, ¿no? que es de puras frases de Ibargüengoitia. Las novelas extraordinarias, Los relámpagos de agosto, Las muertas, Dos crímenes, Los cuentos de la ley de Herodes, lo hacen un autor inmediatamente entrañable, inmediatamente indispensable. El humor es una de las formas más incisivas del conocimiento. No es el chiste, es el humor. Es lo que va al fondo. Me parece un sentido del humor muy refrescante. La literatura mexicana tenía, creo que ya no tanto, pero tal vez un poco un vicio de solemnidad que es muy incómodo, digo, hacer todo grandilocuente y serio. En ese sentido, Ibargüengoitia yo creo que pues, fue un pionero hasta cierto punto del humor, de la burla. Se ríe en una época en la que en este país no estaba permitido que te rieras, ¿no? Entonces empieza a reír, maneja mucha ironía y al, digamos, disimular a los personajes poniendo los otros nombres, pues bueno, lo que hace es que el Estado lo permita, ¿no? Que permita que hablan de esta parte oscura de los revolucionarios, que además es real, porque bueno, evidentemente la revolución no le hizo justicia a todo mundo. Ibargüengoitia había nacido pocos meses antes o pocos meses después del asesinato de Álvaro Obregón, si no me equivoco, y para él eso siempre fue muy, muy interesante. Durante muchos años estuvo escribiendo una obra que se llama El Atentado, una obra de teatro. Esta obra gira en torno justamente al asesinato de Álvaro Obregón. Fue justamente a partir de eso que Ibargüengoitia empezó a recopilar el material necesario para Los relámpagos de agosto. Ibargüengoitia no es un autor, como muchos dicen, satírico
o irónico, ¿no? La sátira y la ironía tienen que ver más bien con burlarte del otro. En cambio, el verdadero sentido del humor, el humor como virtud, es cuando uno aprende a reírse de uno mismo y de tu propia historia, de tu propio ser, pero a la vez no solamente con esta distancia que hace el humor, sino sabiendo que eres tú. Jorge Ibargüengoitia decía que afortunadamente México no era un país socialista porque estando tan cerca de Estados Unidos pues íbamos a irnos a la quiebra y que si en algún momento, igual que Cuba, hubiéramos decidido vendernos a la Unión Soviética, pues nos hubieran dejado igual porque no tenía dinero con qué mantenernos como país. Tiene la virtud, por un lado, de hacerte pasar por normal lo que sería intolerable. Y también la otra virtud, ver lo intolerable, lo aberrante de lo aparentemente normal. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, en Las Muertas, esta novela inspirada un poco en este caso criminal de trata de blancas, de las Poquianchis, de repente los episodios más terribles, tú no puedes evitar una carcajada. Sus novelas son una expresión humorística, aunque él siempre lo negara. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores. En 1955, obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar teatro en Nueva York. Su fresca prosa ha seducido a todos sus lectores y a los más exigentes críticos. Dice que él no cree en el sentido del humor, que eso le sale por default, que él no está prestando sus ojos para que vean a través de ellos, él simplemente lo que ama es la vida y que él no es un general, él no es una prostituta como las de las Poquianchis, que no son todas las cosas en primera persona y tampoco son autobiográficas. Sin embargo, pues se imagina que pudo haber sucedido y que por eso es escritor. Que es capaz de, pues, de burlarse y de criticar a cualquiera, ¿no? Hasta los más... podemos decir así como ilustres legados de la revolución, son satirizados y son motivo de burla de un escritor como Ibargüengoitia. Un autor del que uno se siente, esa es la otra magia, del que uno se siente amigo de inmediato y se instala con toda comodidad a escucharlo hablar. Él mismo recordaba cómo cuando era joven iba a las librerías y había siempre una mesita que decía Revolución Mexicana, y en esa mesita estaban las memorias de montones de personas que habían participado en la revolución, libros que nadie leía, libros llenos de páginas aburridísimas, y que Jorge Ibargüengoitia finalmente decidió empezar a leer para hallar algunas gemas perdidas por ahí. Ibargüengoitia, que en esa época todavía vivía con sus tías, parece que la mamá ya había muerto, pero vivía en esa casa con sus tías, cada año ponían un altar a los héroes de la independencia en septiembre, una vajilla aparentemente antigua, muy bonita, y les ponían chiles en nogada. Entonces, o sea, un autor que este tipo de cosas las vivía también en su vida diaria. Algunas veces se ha dicho que Jorge Ibargüengoitia es un poco como nuestro Cervantes, en el sentido en el que Cervantes en el Quijote hizo la gran parodia de las novelas de caballería, y Jorge Ibargüengoitia en Los Relámpagos de Agosto hizo la gran parodia de las memorias y de las crónicas de la Revolución Mexicana. Los Relámpagos de Agosto. Jorge Ibargüengoitia. Nació en Guanajuato el 22 de enero de 1928. Dramaturgo, narrador, traductor, ensayista y periodista. Una burla muy divertida de la forma en que escribían los generales revolucionarios de allá en los años 30, 40, 50, que inundaron al país con sus memorias, ¿no? Algunas buenas, otras no tan buenas, pero aquí lo que vemos es una buena dosis de ironía acerca de estos aires de grandeza de muchos de estos generales que escriben un libro para aclarar que ellos no nacieron en un petate, como dijo el otro general enemigo. Es una burla de la casta revolucionaria, todos lo sabemos, ¿no? Una burla, además, sin piedad, ¿sí? Ahora que tuvimos año bicentenario, quizás debimos empezar por ahí,
por recetarles a Ibargüengoitia a todos. Va a la vanguardia, ¿no? Él va a la punta de lo que será después la literatura y la historia, o la mezcla de la literatura y la historia. Lo hace además en un momento en los 60s donde todavía estamos envueltos en esta idea del nacionalismo revolucionario, el milagro mexicano, donde tenemos a nuestros superhéroes de la revolución, Villa, Zapata, Madero. Hay acontecimientos históricos interesantes y relevantes y una visión de la historia que es muy sana, creo yo, para cualquier lector y para nuestro país. Pero es muchas cosas más. Es decir, hay un juego ahí también con la literatura de la Revolución Mexicana muy agudo. Lo que está detrás de Ibargüengoitia aquí es, yo creo que fundamentalmente, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Es una especie de versión satírica de La sombra del caudillo, que es una de las grandes novelas mexicanas. Tiene la enorme ventaja en su texto, que es como los de él y como suelen ser, con una mirada incisiva, muy crítica, pero que en la misma crítica viene una forma de observación que es incluso jocosa. Entonces, para un lector joven, esta es una buena manera de explicar que hay varios niveles de lectura, incluso en un libro tan ligero, tan gracioso, tan rápido como Los relámpagos de agosto. Los relámpagos de agosto. Comienza y muy rápidamente nos ubica en ese contexto de principios del siglo pasado, en donde está naciendo el nuevo régimen político, que nos duró 80 años en números redondos. Pues es el problema de siempre, ¿no? La política que hay entre rivales, así como los de la derecha y la izquierda. Una cepa de hombres surgidos de la revolución, que están montados en la cresta de una ola revolucionaria y que están buscando llegar a la élite del poder, mostrándonos cuáles son los rasgos básicos, algunos de los rasgos básicos de esta cultura mexicana y de esa percepción del mundo de ese entonces. Es un general revolucionario que narra su vida, o una parte muy azarosa de su vida, en la cual se coloca como un hombre refinado, pues no alcanza a decir culto, pero quisiera decirlo, educado, con gustos muy digamos, muy elegantes y desde luego honesto y que está luchando por su patria y se desdice a cada segundo, que es lo que lo hace tan delicioso. Nos empieza a contar sus avatares que le roban la pistola, etcétera, que se baja, que se le mueve el presidente, que tenía el ofrecimiento y que de pronto dice, no, pues ya no tengo nada. Pues eso le pasó en realidad a todos los revolucionarios. El general José Guadalupe Arroyo, alarmado por la posible trampa que él suponía le estaban tendiendo, dice, sin embargo, el que se mete en política debe estar preparado para lo peor. Lo peor en ese momento no era ni siquiera la pérdida del poder, era que sabían que si perdían la batalla, ¿sí?, iban a ser pasados por las armas, de una manera o de otra. El que se equivocaba perdía, y no perdía la escaramuza política, perdía la vida. La viuda le regala el reloj, él decide que se lo robaron y después lo encuentra, pero ya después de que este hombre se vengó de una manera terrible. Atiende lo que el error de la viuda del general, el presidente fallecido, ¿sí?, que le dice que su reloj, el que el general había decidido que fuera heredado a él mismo, había sido robado por quien a la postre resultaba después designado presidente de la República. Lo que me gusta mucho es el contraste entre este tono solemne, heroico que él le quiere dar a sus memorias y las atrocidades, pequeñas mezquindades que va cometiendo a lo largo de la novela. Y él en su venganza lo lanza a una fosa al paso por el panteón en el que fue depositado el cuerpo del presidente muerto. Y esto acaba de un plumazo después con su carrera política. El robo de su famosa pistola, con la cual está tan enojado. Comete errores tan crasos y tan risibles en el texto de la novela. Todo el episodio del famoso tren Siragüen cargado de dinamita, que suben con muchos trabajos a una cima, y el tren se empeña casi como si fuera uno de los libros de Villoro de actuar por su cuenta, y se estaciona en el kilómetro en que no se debe de estacionar, y se rehúsa a seguir el tramo de bajada, digo, que debería por toda lógica de física llegar al final y no llega, me parece maravilloso. No pretende convertir en héroe a ninguno de sus personajes,
ni tampoco ninguno de ellos es peor que los demás. Todos son una cuadrilla de sinvergüenzas. Estos hombres estaban dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa, traicionarse entre sí, combatir políticamente buscando incluso la eliminación del adversario político. Festejé el nombramiento, aunque no con los desórdenes que después se me atribuyeron. Eso sí, la champaña ha sido siempre una de mis debilidades y no faltó en esa ocasión. Pero si el diputado Solís balaceó al coronel Medina, fue por una cuestión de celos a las que yo soy ajeno. Y si la señorita Eulalia Arosamena saltó por la ventana desnuda, no fue porque yo la empujara, que más bien estaba tratando de detenerla. Tragedias que también nos hacen reír, pero que no dejan de ser crueles. Esta proclividad a decir, como se decía en ese tiempo, por cualquier cosa, pásenlo por las armas, y eso se ejecutaba de inmediato en juicios sumarísimos, ¿sí? Y que iba acumulando muertos y muertos. Todo el tiempo estaba esperando un final terrible, ¿no? Saber en qué momento matan al pobre de José Guadalupe Arroyo, porque todo el tiempo está hablando de que ya mero lo van a matar, y es que ahora sí, ya sé que ya me van a matar. Que es falso de principio al fin y que al mismo tiempo es tan entrañablemente honesto, porque es de una ingenuidad deliciosa. Y finalmente sale por una cuestión que además tiene que ver con el principio de la novela, ¿no? Jorge Ibargüengoitia. Cuando el general José Guadalupe Arroyo, ¿sí?, se encuentra en el tren con Macedonio, se percata muy pronto que Macedonio, un hombre que regresaba del exilio sin permiso para volver al país, acaba robándole la pistola. Me parece que el narrador de los Relámpagos de Agosto es maravilloso. Y finalmente lo encuentra cuando le ordenan al mismo Macedonio pasar al general Arroyo después de su consejo de guerra por las armas. Pero sí plantea ese problema, ¿no? De la vida no está tan determinada. Finalmente el azar va a jugar su propio papel en nuestra vida en general, ¿no? Y le dice, Lupe, tengo órdenes de la presidencia de la República de hacer esto, y sin embargo no lo voy a hacer, porque tú, ¿sí?, tuviste a bien prestarme tu pistola para empeñarla cuando yo lo necesité. Los Relámpagos de Agosto. Jorge Ibargüengoitia. Considerado uno de los más agudos e irónicos de la literatura hispanoamericana y un crítico mordaz de la realidad social y política de México. Él mismo confiesa que Los Relámpagos de Agosto, su primera novela, adolece de los defectos de alguien que nunca ha escrito antes una novela. Pero esos defectos son también grandes virtudes, sobre todo porque le imprimen a Los Relámpagos de Agosto una gran frescura y una gran vitalidad. No es una novela perfecta, pero es una novela muy viva, una novela muy simpática, muy graciosa, llena de interés para cualquier lector, ¿no? Ahorita que estamos acostumbrados a esta nueva crítica tan soez, tan directa, tan simplona, por llamarla lo menos, de repente encontrar esta crítica tan fina, y con un sentido del humor fuera de serie, es maravilloso. Yo creo que para un muchacho que está terminando la prepa o que está en prepa y está leyendo este tipo de novelas, llegar de repente a Los Relámpagos de Agosto y tener que cerrar el libro para empezar a reírse, porque no es creíble las cosas como las está narrando, es maravilloso, ¿no? Realmente lo engancha con la literatura, ¿no? El asunto es, por ejemplo, que de repente empieza él a emplear un lenguaje totalmente ampuloso, ¿no? Un lenguaje dominguero, pero como Monsiváis definía lo cursi, ¿no? El fracaso de la elegancia. Entonces, este lenguaje muy dominguero, pero que es muy evidente, y entonces que nos reímos de esa forma tan engolada con la que narra ciertos sucesos de la vida de este general. Entonces, bueno, es por eso él emplea una burla bastante refinada que solo un gran escritor con ese manejo del lenguaje y del humor que él tenía podía hacer, ¿no? Lo que sorprende es esta enorme habilidad que tiene para ser tan incisivo en la crítica y al mismo tiempo hacer reír con ello, ¿sí? Para perfilar tragedias en sus textos y que sin embargo tienen también mucho de irónico y de risible. Es de una forma esta
proclividad, iba a decir, pero también esta virtud que tenemos los mexicanos de reírnos de nuestras propias tragedias. A veces nosotros vemos a los héroes así en distancia y decimos, ay, pues qué padre, ¿no? Haber sido un héroe de la revolución y haber peleado, pero que realmente fue algo espantosísimo, ¿no? Entonces, un poco Los Relámpagos de Agosto maneja muy bien, nos quedamos con un sabor de boca muy calidoscópico, ¿no? De la revolución. A mí en particular me gusta Ibargüengoitia, no es la única obra que yo he leído de él y tal vez hay otras, ¿no? Estas ruinas que ves y demás, pero siempre tienen esta posibilidad de que tú lees algo y si no te dijeran que es de Ibargüengoitia, sabrías que es de Ibargüengoitia por las características que él imprime a su obra, ¿no? Y lo que hace con esta serie de novelas Jorge Ibargüengoitia es brindar otra visión de la historia, otra perspectiva de la historia desde la literatura y que es, como se decía, una perspectiva antisolemne donde se burla de las desgracias o de los hechos históricos más dramáticos de las naciones, pone a los héroes en las situaciones más embarazosas y, en fin, logra hacer de la visión a menudo solemne de la historia una farsa en muchos sentidos liberadora. Los Relámpagos de Agosto. Muy bueno para iniciarte en el hábito de la lectura. Es atractivo, envolvente, sugerente. El sentido de escribir, la forma de narrar de Ibargüengoitia marcó una época de la literatura, abrió brecha. A pesar de su muerte temprana, hizo escuela, o sea, logró como abonar en ese camino. Tal vez sea un autor que no esté tan presente en las generaciones jóvenes. Y creo que sí es un autor totalmente atemporal. Siempre va a ser divertido. Recuerden o no la historia de la Revolución, sepan o no que Cueva no es Guanajuato, da lo mismo, siempre va a ser divertido y siempre va a ser muy aleccionador un poco para ver las cosas con menos seriedad, ¿no? Al principio pensé que me había cambiado la perspectiva de las cosas y después me di cuenta que en realidad lo que hace un autor como este es complementar tu carácter y confirmarte las cosas que piensas con respecto a todo lo que estás viviendo y a todo lo que estás viendo. Yo creo que deshacerse de ese respeto exagerado a la historia es muy sano. Creo que cuestionarla en todo momento, cuestionarla con un criterio propio en el que participe la ironía, me parece muy interesante y muy útil. Entonces yo creo que mucho de lo rescatable de la novela histórica de Jorge Ibargüengoitia es pues no ver las cosas con tanta solemnidad, no pensar que los héroes no tuvieron sangre en las venas, no dejarlos siempre en un pedestal, no cuestionárselos sobre todo, no dejar de ver los contextos en torno a los cuales giraron todos estos hechos históricos que a veces nos parecen irreales, pero que al final de cuentas pueden ser incluso graciosos, ¿no? Una de las cosas también que vemos ahora con la revolución y con la independencia, pues es que a veces las teníamos muy acartonadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de Los Relámpagos de Agosto, creo que también una de las cosas que es importante de la obra es que también nos sumerge, no de una manera muy formal y muy seria, sino de una manera muy real en la vida, también en la a veces pues inconsciencia de los actores de la revolución, ¿no? En su forma a veces tan cotidiana y tan accidentada de haber vivido esa realidad. Jorge Ibargüengoitia. Su magia consistía en buena medida en poder hacer reír continuamente al lector contándole historias terribles, historias ya fuera patéticas, como el caso de este general que hace su memoria, o casos verdaderamente dramáticos y siniestros como en Las Muertas, ¿no? Y es curioso cómo el lector está atacado de risa leyendo acerca de una serie de asesinatos. Es un autor simpatiquísimo, es un autor que tiene esa magia de que cuando estamos viendo cosas que aparentemente son
increíblemente dramáticas, ¿no? Increíblemente profundas, cosas que tienen que ver con las cosas más terribles y más duras de la vida. Sin embargo, él nos saca, y a través de su humor tan fantástico, nos hace reírnos no solamente de los personajes, sino de las situaciones y de nosotros mismos, ¿no? Al final de Los Relámpagos de Agosto hay un par de páginas dirigidas al lector ignorante, si no me equivoco, donde hace una pequeña crónica de lo que fue también la Revolución Mexicana, de cómo hubo tantas luchas intestinas y cómo unos héroes terminaron matando a otros héroes, etcétera, etcétera. Es una visión poco optimista de la Revolución Mexicana. Y para un lector joven es una versión muy divertida y un acercamiento muy interesante también a nuestra realidad, no sé cómo llamarla, relajienta, a nuestra realidad antisolemne, que vive debajo de una coraza de solemnidad, de una coraza de frialdad, que Jorge Ibargüengoitia supo cómo penetrar, ¿no? Con una especie como de cariño también y como de compasión. Yo siempre he sentido en Ibargüengoitia no solamente esta chispa, reírnos, sino este aspecto muy mexicano, ¿no? De seguirnos queriendo, seguirnos admirando, seguir estando orgullosos de muchas cosas de nuestra historia, de nuestras tragedias, de nuestros dramas. La literatura satírica, y yo creo que Ibargüengoitia incluso a su pesar lo es, la literatura satírica también es vista un poquito de reojo a veces por la crítica. Pareciera que si tú lees el mundo a través del humor, porque eso es la verdadera literatura satírica, una forma de la inteligencia, eso es el humor, no estás alcanzando grandes alturas del espíritu, no sé cómo decirlo. Creo que eso también ha ido cambiando en los lectores especializados o duros, y creo que tiene mucho que ver que ha cambiado con Ibargüengoitia, que ya empieza a ser reconocido no solo como un autor de género, o lo que tú quieras, de altísimo nivel y sumamente seductor, sino como un autor de altísimo nivel y punto.